Boker Tov, buenos días y Shabbat Shalom para las 12 tribus de Israel en las naciones de nuestro exilio mundial. Ciertamente somos 12 tribus, hasta el día de hoy separadas en dos casas, especificadas en nuestros profetas como dos varas, también como dos árboles de olivos. Uno de ellos que en las naciones se convirtió en un olivo silvestre. Así que somos las 12 tribus de Israel hasta el día de hoy, dos reinos. También somos vistas como dos mujeres, una de ellas que se llama Ahola y la otra Aholiba. Somos llamados como dos rebaños. Así somos identificadas las 12 tribus de Israel, hoy separadas en dos rebaños. Uno de ellos es de quien Yeshua dijo: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de traer, es decir, traerlas, recogerlas de entre las naciones a donde hasta el momento estamos exiliados o exiliadas. Así que Yeshua dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. La voz de las enseñanzas de la Torá, y habrá un rebaño y un pastor. Eso es lo que aguardamos las 12 tribus de Israel, separadas en dos, que vendrá la reunificación, la unificación, donde ya no seremos más dos, sino que seremos una sola nación con un solo pastor, el Mashiach. Así que estas otras ovejas es la casa de Israel, perdida entre las naciones gentiles. Cuando la Escritura dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, se refiere a Efraín, al hijo pródigo, al menor, al perdido en las provincias de las naciones gentiles. Estas ovejas que no están en el redil es la oveja perdida, la número 100. 12 tribus entonces, que también somos vistas como dos familias o dos casas. De ahí que tenemos la casa de Yehudá y la casa de Israel. La primera, la casa de Yehudá, nunca se perdió de la Torá. Ellos están representados en el hermano mayor de la parábola del hijo pródigo, que siempre han permanecido con el Abba Kadosh, guardando la Torá. Así que la casa de Yehudá nunca se perdió de las enseñanzas de la Torá. En cambio, la segunda, la casa de Israel, fuimos asimiladas
en las naciones gentiles, donde eventualmente perdimos toda nuestra identidad hebrea. En otras palabras, la casa de Israel ya en las naciones nos gentilizamos, adoptando el idioma de los pueblos a donde nacimos biológicamente o naturalmente hablando. Adoptamos el idioma, la religión que se nos enseñó o la religión más próxima que estaba a nuestro alcance. En nuestra asimilación también aprendimos a comer las comidas de los pueblos gentiles. Es que nos gentilizamos. Y aprendimos a comer como los goim, como los gentiles. Nos fuimos también por las fiestas de los pueblos de la tierra y por los estilos de vida de los pueblos de los gentiles, de los lugares de nuestro nacimiento. Así que la casa de Israel sí nos perdimos de la Torá. Y ya en las naciones nos gentilizamos. Sin embargo, fue dicho, y está escrito de nosotros, y para nosotros, la perdida entre las naciones, que nos sería enviado un pastor, el cual iría por las montañas, por los montes, es decir, montes o montañas son reinos, son pueblos. Ese pastor iría a los montes, a las montañas, a buscar a la perdida. Y es por eso que de nosotros es que está escrito, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, perdida de la Torá y perdida en las naciones de nuestro exilio mundial. Esas palabras son muy conocidas de todos los que estudian las nuevas escrituras. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, perdida de todo nuestro legado ancestral hebreo. Estas ovejas o este rebaño es que hoy estamos retornando. Estamos volviendo, estamos haciendo teshuvá, haciendo retorno a lo que nos pertenece, a lo que es nuestro. Estamos volviendo a Hashem, nuestro Abba Kadosh, retornando al idioma hebreo, a guardar, a santificar el sagrado Shabbat, que es la señal eterna entre Hashem y nosotros, los hijos de Israel. Hoy este rebaño que hemos estado perdidos entre las naciones, es que estamos retornando a las comidas kosher, a las fiestas sagradas del Eterno, a celebrar las lunas nuevas, a celebrar todo lo que el Creador del mundo, Hashem, nuestro Elohim, nos ha ordenado cumplir, hacer o poner en práctica los hijos de Israel. Este rebaño que hemos estado perdidos entre las naciones es que hoy estamos retornando al estudio de la Sagrada Torá
que nos fue entregada en el Har Sinai hace 3334 años. Así que somos la oveja número 100. La perdida entre los pueblos de la tierra, la que está siendo buscada y encontrada, y que hemos comenzado a hacer retorno al verdadero redil, a donde realmente pertenecemos como los hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob que somos. Pues llevamos el ADN de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por nuestras venas circula la sangre de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así que de nuevo, Shabbat Shalom para las 12 tribus de Israel, en cualquier lugar de nuestra dispersión mundial. Hoy es día 23 de julio del año 2022 y día 24 del mes cuarto del año 5782 de la creación del mundo. Este es el calendario hebreo, el Luach Shana Ivrit, el calendario hebreo. Vamos a continuar en esta mañana de Shabbat con la parashá que hemos comenzado ya a desarrollar, la parashá número 41, que es la parashá Pinjas. Hoy vamos a estar abriendo el capítulo 26, siempre de Bemidbar, Sefer Bemidbar, libro de Números, el cuarto Sefer Torah. En este capítulo 26 nos vamos a detener hoy durante la mañana y buena parte de la siguiente clase de Torah. De hecho, en este Perek Hav Vav, capítulo 26, nos vamos a detener en unas áreas específicas a las cuales queremos darles el tiempo suficiente para poder extraer de ella o de ellas mucha riqueza de enseñanzas para la elevación de nuestras almas y para que nuestros estados de conciencia cada vez más vayan siendo activados. Así que la primera enseñanza que vamos a ver hoy de Bemidbar, libro de Números, capítulo 26, tiene que ver con Reuben. Reuben, el primogénito de Jacob. Reuben, como lo vimos ya hace varios años atrás, en Vaishlach, la parashá número 8, Reuben nunca perdió su lugar como primogénito. Por el caso de Bilhá, la concubina de su padre, del que ya hemos hablado, del caso que está registrado en nuestra Sagrada Torah. Reuben nunca perdió su lugar como primogénito por razón de Bilhá, la concubina de su padre. Reuben ciertamente perdió los derechos, perdió los privilegios como primogénito, pero nunca su lugar primero en el orden de nacimiento de las tribus. Eso naturalmente no puede cambiarse. Reuben perdió los derechos de la primogenitura.
pero él nunca perdió su lugar primero en el orden de nacimiento de las tribus. Reuben, por supuesto, sigue siendo el primogénito, es decir, el primero en nacer. Sí perdió los derechos de la primogenitura. Esto lo vemos en la parashá Vayehi, la número 12, que está en el Sefer Bereshit. La parashá Vayehi. Dice en Bereshit capítulo 49, quiero que escuchemos, si usted tiene una Torah a la mano, abra en Bereshit capítulo 49, versículo 1 al 3, y veremos que Reuben, lo que estoy diciendo, sí perdió los derechos, los beneficios de la primogenitura, pero nunca su lugar como el primero de Jacob en cuanto a nacimiento. Dice, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Y comienza con el primogénito. Dice, Reuben, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, y le dice, no serás el principal. No serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Así que ciertamente hay una sentencia sobre Reuben, que él no sería más el que tendría el derecho o los beneficios o los privilegios como primogénito. Los derechos de la primogenitura. Pero es obvio, es natural que Reuben nunca dejó de ser el primero de los hijos de Jacob. Eso es obvio en nuestras escrituras y es natural en cuanto a que el hecho de que ahora Jacob lo descalifica para ser el que tome los derechos de la primogenitura, eso no significa que perdió el orden de nacimiento. Él sigue siendo el primero en nacer y eso nadie se lo quita. Por lo mismo, hoy que el Eterno ordena a Moshe y a Elazar hacer un nuevo censo de la población de los hijos de Israel, Reuben encabeza la lista del censo. El cielo mismo hace ver que es cierto, perdió los derechos, pero su lugar de nacimiento nunca lo pierde. Así que en este capítulo 26 de la Parashá Pinjas, Sefer Bemidbar, libro de Números, está el censo de la población de los hijos de Israel, tribu por tribu. Y comienza siempre por Reuben.
Así que leemos, abrimos y leemos, y vemos que Reuben siempre va primero. Dice en nuestra parashá, capítulo 26, leemos en español. Aconteció después de la mortandad que el Eterno habló a Moshe y a Elazar, hijo del Cohen Aarón, diciendo: Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, de 20 años arriba, por las casas de sus padres, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Y Moshe y el Cohen Elazar hablaron con ellos en los campos de Moab, junto al Jardín, frente a Jericó, diciendo: Contaréis el pueblo de 20 años arriba, como mandó el Eterno a Moshe y a los hijos de Israel que habían salido de la tierra de Mitzrayim. Y aquí comienza. Reuben, primogénito de Israel. No dice el que fue primogénito de Israel. Reuben, primogénito de Israel. ¿Qué es esto? El primero en haber nacido. Aunque sin los derechos de la primogenitura, pero Reuben sigue siendo el primero. Y la Torá le da su lugar. Reuben, primogénito de Israel. Los hijos de Reuben, y ahí comienza la lista de Enoch, la familia de los enoquitas, de Falú, la familia de los faluitas. Y dejémoslo ahí. Así que con esta base, que Reuben, que de él sí hay una sentencia, en Bereshit 49, versículo 3, que sí perdió los derechos de la primogenitura. Sobre esta base, y retomando que los hijos de Israel somos 12 tribus, esto nos lleva a preguntarnos: ¿y quién es o quién tiene los derechos de la primogenitura entre las 12 tribus de Israel? ¿Quién tiene los derechos de la primogenitura entre las 12 tribus de Israel? Sí, es Yosef. No es Yehuda. El primogénito de Israel es Yosef. No es Yehuda. Yehudá, por supuesto, es el rey. Es el del trono. La realeza. La de los reyes. Yehudá es la corona. Es el cetro. Son los reyes. Pero la primogenitura es de Yosef. Esto, por supuesto que hay que seguirlo desarrollando. Yosef, como sabe todo estudiante de Torah, tuvo 2 hijos. En orden de nacimiento, primero Menashe y el segundo Efraín. Son los 2 hijos de Yosef.
Menashe, quien nació primero, y Efraín, que vino después. Ahora, por designio del cielo, a Efraín se le entregaron los derechos de la primogenitura. A Efraín, por designio del cielo, se le asignaron o se le entregaron los derechos de la primogenitura. Esto nos dice que Efraín ben Yosef, Efraín es el primogénito de Jacob o de Israel, como también él es llamado el primogénito del Eterno. Y quiero que veamos que fue el cielo quien designó a Efraín como el primogénito, o con los derechos de toda la primogenitura, que eran de Reuben, que vinieron a ser de Joseph, pero por extensión de Joseph pasan a Efraín. Nos dice siempre la Parashá Vayehi, la número 12 del Sefer Bereshit, es acá cuando Jacob ya está cerca su muerte. Él está muy enfermo y se le anuncia a Joseph que su padre está enfermo. Joseph toma a sus dos hijos, a Menashe y a Efraín, y los trae delante de Jacob para que les imparta una braja, una bendición. Y acá ocurrió lo que estamos diciendo, que por designio del cielo, a Efraín le fueron transferidos todos los derechos de la primogenitura. Bereshit capítulo 48 dice el versículo 11. Viene una ceremonia de adopción. Jacob los va a integrar como parte de las 12 tribus de Israel. Dice el 11. Y dijo Israel a Joseph: no pensaba yo ver tu rostro. Y aquí que Ha Elohim me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces Joseph los sacó de entre sus rodillas. No es que eran niños, ya eran muchachos de 20 años para arriba. Joseph los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó Joseph a ambos, a Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y a Menashe a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín. ¿Escuchó? Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Menashe, colocando así sus manos adrede, aunque Menashe era el primogénito. Y bendijo a Joseph, diciendo: el Elohim en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Elohim que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal,
bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo Joseph que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto. Y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Menashe. Y dijo Joseph a su padre: no así, padre mío, no es así, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso. Es que él estaba bajo la influencia de la Shekinah en ese momento. Él sabía lo que en el mundo espiritual estaba ocurriendo. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. No ignoro que tu hijo Menashe es tu primogénito, pero esto que estoy haciendo es porque el cielo me está diciendo que así debo de hacerlo. Lo sé, hijo mío, lo sé. También él, o sea Menashe, vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor, o sea Efraín, será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y dice el 20, y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel diciendo: hágate Elohim como a Efraín y como a Menashe. Y dice: y puso a Efraín antes de Menashe. ¿Qué vemos acá entonces? Vemos que el primogénito de Israel es Efraín. El primogénito de Israel es Efraín ben Joseph o ben Joseph. Esto nos lleva a seguir desarrollando esta clase. Así como hablar de Yehudá, cuando en términos generales nos referimos a Yehudá, hay que entender que dentro de Yehudá no solo están ellos como tribu de Yehudá, sino que hay otras tribus dentro de ellos. Hablar de Yehudá es que dentro de ellos está incluida la tribu de Binyamin, como también el grueso de los Levín, los levitas. Aunque genéricamente se dice, Yehudá, sí, pero dentro de Yehudá, reitero, está Binyamin y están los Levín, los levitas. De igual manera, hablar de Efraín, dentro de Efraín están incluidas las otras 9 tribus. No es que cuando hablamos de Efraín hoy en día, no es que estamos hablando nada más de la tribu de Efraín, sino que hablar de Efraín, reitero, dentro de él están incluidas las otras 9 tribus de Israel. Reubén, Shimón, Isahar, Dan, Zebulún, Gad, etc. Tengamos bien presente eso, que así como dentro de Yehudá está Binyamin y Leviim,
3 tribus. Dentro de Efraín hay 9 tribus también. Por lo tanto, toda vez que nuestros Nevi'im, toda vez que nuestros profetas dicen casa de Yehudá, se refiere a Yehudá y a las tribus que están incluidas dentro de él o dentro de esta casa. Cuando nuestros Nevi'im dicen casa de Yosef, o dicen de una vez Efraín, tal cosa, se refieren a las 10 tribus. Si dicen nuestros profetas Yosef o casa de Yosef, o Efraín o la casa de Israel, se está refiriendo a las 10 tribus. Y como Yosef es el primogénito, y por extensión Efraín, por lo tanto, cuando los profetas dicen Efraín, reitero, dentro de él están incluidas las otras 9 tribus, pero se identifica a Efraín, la tribu líder, la tribu cabeza, esto porque Efraín es el primogénito de Israel. Esto nos lleva a otra área siempre dentro de esta enseñanza. Oiga, Efraín, el primogénito de Israel, el primogénito del Eterno, aunque actualmente perdido entre las naciones de la tierra, aunque en el exilio, aunque perdido de la Torá, perdido de su legado ancestral, Efraín nunca ha dejado de ser el primogénito. Aunque al momento Efraín esté asimilado entre los pueblos gentiles, nunca ha dejado de ser el primogénito o el que tiene los derechos de la primogenitura. Efraín, aunque ha malgastado su herencia espiritual y su potencial hebreo con las rameras. ¿Quiénes son las rameras? Son las religiones falsas. Son las fees erróneas, las fees equivocadas. Y ciertamente Efraín ha malgastado su herencia espiritual y su potencial hebreo con las rameras de las religiones falsas, pero aún con todo y ello, Efraín nunca ha dejado de ser y de tener los derechos de la primogenitura. Aunque en la actualidad Efraín no entiende de Torah, ni conoce la Torah, pues está ocupado con las rameras, aunque en la actualidad está comiendo comida inmunda, comiendo algarrobas de doctrinas ajenas a la Torá,
Pero Efraín nunca ha dejado de tener los derechos de la primogenitura. Y aunque está perdido en las naciones, y bien perdido entre los pueblos de la tierra, sin identidad hebrea, pero siempre sigue siendo el primogénito de Israel y el primogénito del Eterno. Claro está que mientras Efraín está perdido en las naciones, asimilado con los pueblos de la tierra y sirviendo a las falsas fees, ocupado con las rameras, claro está que, aunque es el primogénito de Hashem, pero mientras está perdido, Efraín está extremadamente empobrecido. Está en bancarrota espiritual. Es que es el hijo pródigo de la parábola que conocemos. Es el hijo pródigo. Pero estamos reiterando que a pesar de toda la condición actual de Efraín, sigue siendo el primogénito del Eterno. El potencial que lo tiene, pero invirtiéndolo erróneamente. El llamado de Efraín ahí está siempre. Su lugar como primogénito de Israel ahí está siempre. Solo que hoy por hoy Efraín, mientras está perdido, está con sus luces interiores apagadas, con su campo energético apagado, inactivo. Sus luces interiores, su campo energético está desactivado. Esa es la realidad del hermano menor. Esa es la condición espiritual del primogénito de las 12 tribus de Israel al día de hoy. Esa es la realidad de la condición espiritual de Efraín, el primogénito de Hashem. Sin embargo, esto nos lleva siempre dentro del desarrollo de esta misma enseñanza. Efraín, nuestros Nevi'im, nuestros profetas, y aún en las nuevas escrituras, lo vemos que finalmente Efraín será restaurado. Es decir, vendrá el momento en que Efraín hará teshuvah. Retornará al Eterno, volverá a la Torá y a sus raíces hebreas. Eso es lo que nuestros Nevi'im nos han hablado. Es lo que el cielo, es lo que los mundos superiores
lo que Hakadosh Baruj Hu anunció por medio de nuestros Nebim. El hecho que en la actualidad Efraín está perdido en las naciones, eso no significa que haya perdido su lugar. De hecho, y reitero, será restaurado. Retornará al Eterno, al Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Retornará a la Torá y a todo su legado ancestral. Ahora, ¿se imagina usted el tremendo impacto que habrá en los mundos espirituales y acá en el mundo físico cuando el campo energético de Efraín, el primogénito del Eterno, sea nuevamente reactivado? ¿Se imagina usted lo que va a ocurrir en este mundo? Cuando las luces interiores de Efraín finalmente sean encendidas. Eso va a dar como resultado la reconciliación del cielo con la tierra. La reconciliación del mundo de abajo con el mundo de arriba. A esto agreguémosle que cuando Efraín, su campo energético sea restaurado o reactivado, y unido al campo energético de Yehudá, ¿se imagina usted el tremendo impacto que habrá en los mundos superiores y cuyo efecto será palpable en el mundo físico? Este mundo no será el mismo cuando eso ocurra. De hecho, esa reconciliación, esa restauración de Efraín y la unificación del campo energético de Yehudá con el de Efraín, eso va a dar como resultado que este mundo sea el Gan Edén en la tierra. El resultado será los cielos bajarán a la tierra. No lo vamos a leer todo, pero le recomiendo que lea usted despacio en casa, en otro momento, todo el capítulo 31 de Irmeyahu. Todo el capítulo 31 de Irmeyahu o Jeremías. Vamos a leer una parte. En él vamos a ver lo que es todo esto que estamos diciendo. Vamos a resumir todo lo que aquí hemos estado hablando. Y aunque el capítulo 31, por eso le digo, véalo despacio usted después. El capítulo nos habla de las 12 tribus y la restauración final, pero en los pocos versículos que vamos a leer, nos vamos a detener solamente con Efraín. Así que leemos Irmeyahu, capítulo 31, dice el versículo 1. En aquel tiempo, por supuesto que esto está hablando de los días finales, la era del Mashiach, la era mesiánica, Tidlavó, etc. En aquel tiempo, dice el Eterno,
Yo seré por Elohim a todas las familias de Israel. A las 12. Y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho el Eterno. El pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. El Eterno se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y de aquí en adelante nos va a hablar solo, detengámonos con Efraín, nos va a hablar de la restauración de Efraín, aunque habla de las dos, pero detengámonos con esto específico. Versículo 4. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria. Plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas. Porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín. ¿Qué proclamarán? Levantaos y subamos a Sion, a Hashem nuestro Elohim. Porque así ha dicho el Eterno: regocijaos en Jacob con alegría, y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. Haced oír, alabad y decid: oh Eterno, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. Y dice Hashem: y aquí yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de todos los fines de la tierra. Los reuniré de todos los del último rincón del mundo, y entre ellos ciegos y cojos. La mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente, en gran compañía volverán acá. No es solamente restauración a el lugar de Eretz Israel, sino que principalmente la restauración a su lugar como, su lugar de Torah. Irán con lloro al exilio, mas con misericordia los haré volver. El segundo Éxodo. Y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho, en el cual no tropezarán. Y oiga lo que dice el Eterno: porque yo soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Irán con lloro al exilio, mas con misericordia los haré volver, en el nuevo éxodo que esperamos. Y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán. Y oiga lo que el Eterno dice: porque yo soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Wow. Pero Eterno, ¿dónde está tu primogénito? En las naciones. ¿Y dónde está Efraín, tu hijo primero, tu hijo primogénito? Perdido entre los pueblos de la tierra. No obstante, Hashem sigue diciendo que Efraín es mi primogénito.
Por lo tanto, todo lo que sigue diciéndonos el capítulo y toda la Torah y todos los Nevi'im es que Hashem hará retornar a su primogénito principalmente a la Torah, o primeramente a la Torah, a todo nuestro legado ancestral. Dice el versículo 11, oíd palabra del Eterno, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid, el que esparció a Israel, lo reunirá, y guardará como el pastor a su rebaño. ¿Qué más sigue diciéndonos? Dice, versículo 11, porque el Eterno redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sion, y correrán al bien del Eterno, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas. Y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Y el alma del Cohen satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice el Eterno. Así ha dicho el Eterno, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Rachel que lamenta por sus hijos, y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron. O sea, Rachel llora el exilio de sus hijos. Así ha dicho el Eterno, ¿a quién? A Rachel. Reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice el Eterno, y volverán de la tierra del enemigo. Rachel, tú estás llorando a tus hijos que fueron al exilio. Rachel, tus hijos volverán. Tus hijos retornarán. Esperanza hay también para tu porvenir, dice el Eterno, y los hijos volverán a su propia tierra. Escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado, como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Hashem, mi Elohim. Porque después que me aparté, dice Efraín, porque después que me aparté, tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo. Me avergoncé y me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud. Y oiga esto. Ante la Teshuvah de Efraín, dice el Eterno, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron, por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice el Eterno. ¿Qué tenemos acá? Lo que tenemos es la misma historia del hijo pródigo. De hecho, la parábola del hijo pródigo es una parábola, la cual nos ilustra
que como el hijo pródigo es Efraín, las 10 tribus, ciertamente viene el momento en que, al igual que el hijo pródigo vuelve en sí. ¿Qué es eso? Sus ojos espirituales son abiertos para reconocer quién es Él. Y que está en lugares equivocados, haciendo cosas equivocadas, no sirviendo al Eterno con la Torah como debe de ser, reconocerá que su bancarrota espiritual es por haberse apartado del Eterno. Y al igual que el hijo pródigo, Efraín dirá: me levantaré e iré a mi padre. Así de empobrecido. En la casa de mi padre hay, bueno, aún hasta los jornaleros comen mejor que yo, y yo aquí muriéndome. No, yo soy Efraín. Yo soy hijo de Israel. Yo soy el primogénito de Hashem. Estoy sirviendo acá con las rameras, malgastando mi potencial hebreo. No. Me levantaré e iré a mi padre. Y diré: Padre mío, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. En esa parábola lo que vemos es que vienen los días en que Efraín hará teshuvá. Efraín hará teshuvá, y es lo que estamos viendo, versículo 18 de nuevo. Escuchando, dice el Eterno, he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Hashem, mi Elohim. Porque después que me aparté por miles de años, tuve arrepentimiento. Hice teshuvá. Y después que reconocí mi falta, que me aparté del Eterno y de la Torah, y que en las naciones he vivido perdido, sin identidad, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Ante esa teshuvá, Hashem responde: ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice el Eterno. En la misma historia de la parábola del hijo pródigo, que el padre sale a recibir a su hijo, bueno, como un padre lo hace. Esta es la restauración del menor. Es la restauración del primogénito de Hashem. Y que viene. Hoy por hoy, yo siempre lo digo,
los que están haciendo retorno son primicias nada más, son primeros frutos de la gran cosecha que realmente viene. Entonces, de Reuben, si hay una sentencia en la Torá que como primogénito Reuben sí perdió sus derechos. Sin embargo, los derechos de Efraín, como el primogénito de Israel y el primogénito de Hashem, sus derechos están en pie. Los derechos de Efraín como el primogénito de Hashem están en pie. ¿Cuándo los recuperará? ¿Cuándo les serán entregados nuevamente sus derechos? Cuando haga teshuvá, cuando haga retorno a la Torah. Baruch Hashem. Sigamos. Otra enseñanza y va unida con esta. Va unida. Hablemos sobre los Bnei Korach o los Bnei Korach. Sabemos que los hijos de Korach no murieron juntamente con su padre y seguidores cuando la tierra se abrió debajo de sus pies y se los tragó vivos y descendieron vivos al Sheol. Ahora, cuando uno lee en la Parasha Korach, pareciera que no quedó ningún hijo vivo de Korach. Vamos a leer unos versículos en Bemidbar, libro número 16, versículo del 28 en adelante. Dice, Bemidbar número 16 del 28 en adelante. Esto es la Parasha Korach. Y dijo Moshe, en esto conoceréis que el Eterno me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Y hace el ruego. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, Korach y sus seguidores, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, el Eterno no me envió. Mas si el Eterno hiciera algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieran vivos al Sheol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Hashem. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Korach y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Sheol, al Geinom, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. Ahora, acá aparentemente, como que tanto Korach como toda su familia fueron tragados
por el Sheol. Como que toda la familia de Korah pereció. Sin embargo, viendo nuestra parasha de hoy, nuestra parasha Pinhas, en el capítulo 26 dice el versículo 9: y los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abiram. Estos Datán y Abiram fueron los del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moshe y Aarón con el grupo de Korah cuando se rebelaron contra el Eterno. Y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Korah cuando aquel grupo murió. Cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento. Y dice el 11: mas los hijos de Korah no murieron. Así que al ver en la parasha Korah como que toda la familia de Korah fue tragada por la tierra. Pero acá vemos en la parasha Pinhas que los hijos de Korah no murieron. Bueno, hay una serie de enseñanzas místicas que explican por qué los hijos de Korah no murieron. Es una gran cantidad de información, de enseñanzas místicas que aclaran la razón del por qué los Bnei Korah no murieron. Esa parte mística dejémosla para otra ocasión. En esta clase llevemos esto de los hijos de Korah al tema de la Teshuvah y lo que es de grande la Teshuvah. Los Jajamim, y principalmente la Teshuvah de los hijos de Korah. Los Jajamim dicen que al principio los hijos de Korah también eran parte de la rebelión. Eran parte de la rebelión juntamente con su padre. Al inicio ellos no se mantuvieron al margen. No es que guardaron al principio la distancia con su padre, sino que, dicen los Jajamim, que al principio los Bnei Korah fueron también parte de la rebelión de Korah, su padre, pero que después hicieron Teshuvah, se retractaron. Y dicen los Jajamim que se retractaron en sus corazones. Así que de repente están haciendo mal las cosas, son parte de la rebelión en el desierto, pero de repente estos hijos de Korah dicen no está bien. Y volvieron su lealtad y obediencia a Moshe. Se retractaron. Ahora, tomando esto como base, entonces la Teshuvah que hicieron estos hijos de Korah los salvó de descender vivos al Sheol. La Teshuvah los salvó. Si ellos no la hacen, habrían llevado la misma suerte que su padre y todos los de la rebelión. Así que la Teshuvah que hicieron los salvó de caer vivos
en el Sheol. Ahora, esto va más allá de estar hablando aspectos puramente históricos. Porque lo que tenemos acá es que la Teshuvah, mis amigos, más allá que nos salva de caer en el Geinom en el futuro, vea la grandeza de esta. La Teshuvah ahora mismo nos cambia nuestro masal. Sí. La Teshuvah ahora mismo nos cambia nuestro masal, nuestro destino, hoy mismo. Nos cambia nuestro ADN espiritual. La Teshuvah hace que nuestros estados de conciencia se despierten y se eleven. La Teshuvah hace que entremos en otros estados de conciencia. Y si ya pesaban sobre nosotros malos decretos, la Teshuvah nos posiciona en el lado derecho de Hashem, en el lado de la bondad, en el lado del Gesed, y en lugar de experimentar decretos negativos, la Teshuvah hace que esos decretos negativos desaparezcan, queden sin efecto, y que Hakadosh Baruj Hu emita sobre nosotros decretos que nos sean favorables, llenos de abundancia de Gesed o de bondad de lo alto. Eso es lo que hace la Teshuvah y más. Ahora, esto nos lleva a hacernos una pregunta. ¿Es fácil hacer Teshuvah? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es fácil hacer Teshuvah? No, no lo es. Definitivamente no lo es. Por lo menos para la zona de confort en la que uno pueda estar, la Teshuvah no es nada fácil hacerla. De hecho, a veces para hacer Teshuvah hay que dejarlo todo. A veces hay que perderlo todo. Hay que dejar atrás todo. A veces no es solo algunas cosas, sino que en ocasiones es dejarlo atrás todo y comenzar de cero. Así que la Teshuvah no es nada fácil. Siempre digo, a veces hay que perder honores, prestigio, renombre, por parte de los hombres. Hay que dejar de lado posiciones, cargos, una buena zona de confort
Sin embargo, quien hace teshuvá, que no le es nada fácil, retornar a la Torá, no le es nada fácil. Bueno, solo imagínense, en el caso de Yitro, él era un genio, un erudito, un hombre muy experto, de fama mundial, que él conocía todos los credos, todas las fes, todo el servicio, todos los cultos de todas las religiones de su época. Eso significa que a donde llegaba Yitro, no hallaban dónde sentarlo. ¿Dónde te pongo que el sol no te dé? Era un hombre lleno de honores, de fama mundial. Pero cuando la Torá vino a Yitro y entró en la conciencia del Elohé Israel, Yitro lo abandonó todo. Y por supuesto que le vino de todo un poco, negativamente hablando. Lo voy a decir así. En el caso de aquellos que hemos sido o que fuimos ministros, pastores en las religiones, por supuesto que habíamos tenido una tremenda preparación en ese mundo. Años y años de estudios tras estudios, casi toda una vida. Pero cuando el destello de la Torá nos alumbró, óigalo para que veamos que no es fácil la teshuvá. Después de examinar la luz divina y ver lo que teníamos, tuvimos que volver a sentarnos como niños de kinder para ahora de verdad comenzar a aprender. ¿Qué pasó con toda una vida de preparación que habíamos tenido? Y a comenzar de cero, como niños de kinder. Así que quien hace teshuvá, un retorno a la Torá, ciertamente no le es nada fácil, pues a veces, reitero, hay que perder tanto, en otras, por supuesto, esto es de todos, hay que sobreponerse a todas las malas inclinaciones del Yetzer Hará. En la teshuvá hay que sobreponerse a todas las malas inclinaciones del Yetzer Hará, pues comienza una lucha interna con nuestro instinto malo. Así que si alguien cree que la teshuvá es fácil, no es fácil. No es fácil. Por lo tanto,
como la Teshuvah no es nada fácil, oiga esto, a quien hace retorno, los mundos superiores tienen que asistirle. Porque si no lo hicieran, esa persona no puede hacer retorno. Quien hace Teshuvah, los mundos superiores tienen que asistirle. De hecho, no le dejan solo. Le potencian. ¿Y de qué manera? Los mundos superiores le potencian insuflando en ese hombre o en esa mujer una energía espiritual divina para que pueda llevar a cabo su acto de Teshuvah. Por eso digo, los mundos superiores tienen que asistirle. De lo contrario, no se puede. Y reitero, los cielos insuflan en ese hombre o en esa mujer una energía espiritual especial. Sin ella no logra nada. Sin ella no hace retorno. Esa energía es para que pueda sobreponerse a todo aquello que quiera impedirle elevar su vuelo espiritual. Definitivamente los mundos superiores le asisten para que ese hombre o esa mujer pueda salir del fango donde está atrapado o atrapada, y de donde su corazón clama por salir de ahí. Así que a quien vuelve en Teshuvah, el Eterno le asiste con una energía especial o le asigna un ángel especial para que le ayude. En el proceso de su Teshuvah. No está solo. El primero en la historia en hacer Teshuvah fue Adam Harishon. Adam, el primer hombre. Y de él entendemos lo que estamos diciendo. Bueno, Adam estuvo 130 años apartado del Creador. Estuvo 130 años desconectado con la luz divina de los mundos superiores. Adán durante 130 años estuvo extremadamente perdido. E incluso estuvo teniendo relaciones sexuales con demonias. Y engendró muchos espíritus nocivos. Entonces, hablar de Adam Harishon y sus 30 años de desconexión espiritual es hablar de
una verdadera pérdida que se dio. Sin embargo, después de esos 130 años, Adam hizo Teshuvah. Dice el Zohar, cuando Adam retornó, fue vestido con un espíritu nuevo y engendró a Shet. Parecieran palabras simples, pero no lo son. Dice el Zohar, cuando Adam retornó, o sea, cuando hizo Teshuvah, fue vestido con un espíritu nuevo. ¿Qué significa eso? Que con Adam Harishon vemos que a todos aquellos que hacen Teshuvah, los cielos tienen que asistirle. Los mundos superiores tienen que potenciarle. Los mundos de arriba tienen que enviarle una ayuda sobrenatural. Es que si no, no se puede. No se logra. Y el ejemplo entonces es Adán, que cuando él hace Teshuvah, fue vestido con un espíritu nuevo. Fue asistido por una energía espiritual de los mundos de arriba. Fue asistido por una ruaj especial para que le ayudara en su retorno. Al mismo tiempo vemos que con la Teshuvah que hizo Adán, lo dije hace un momento, su mazal le fue cambiado. Su destino le fue cambiado. Le fue insuflada en él. No hay palabras como describirlo. Una luz divina muy especial que le vino a potenciar en su retorno, que incluso, oiga, dice Zohar, cuando Adán retornó, fue vestido con un espíritu nuevo y engendró a Shet. Eso nos dice que hasta nuestra naturaleza interna nos cambia el Eterno con la Teshuvah. Hay una transformación de ADN interno. Al decirnos que después que hizo Teshuvah fue vestido con un espíritu nuevo y engendró a Shet, eso significa que el campo energético de Adán con la Teshuvah adquirió una energía positiva, al punto que engendró a un tzadik, a Shet, uno de los primeros justos en la historia de la humanidad. Así que internamente, espiritualmente hablando, su campo energético interno a Adán le fue cambiado. Y con su energía positiva ahora viene y a la hora de engendrar, él engendra otra energía positiva. Engendró a Shet, a uno de los primeros justos de la historia de la humanidad.
Es lo que hemos venido hablando en otros contextos de enseñanzas acerca de que los impulsos nuestros acá abajo o las acciones nuestras acá abajo, aún que sean en los pensamientos, eso provoca una vibración en los mundos superiores y hacen que los mundos superiores también reaccionen a nuestro favor. Dice el Zohar, nuestros maestros han dicho que correspondiendo con los impulsos de un hombre aquí abajo, están las influencias que él atrae hacia sí desde arriba. Si este impulso lo es hacia la santidad, oiga, atrae hacia sí mismo santidad de lo alto. Y de este modo se torna santo, puro, sagrado. Pero si su tendencia es hacia el lado de la impureza, hace bajar hacia sí el espíritu impuro y de este modo se vuelve contaminado. Así que con el paso, con la decisión de la Teshuvah, inmediatamente los mundos superiores se activan a nuestro favor. De nuevo, por lo menos la primera parte. Nuestros maestros, dicen los cabalistas del Zohar, nuestros maestros han dicho que correspondiendo a los impulsos de un hombre aquí abajo, están las influencias que él atrae hacia sí desde arriba. Si este impulso lo es hacia la santidad, atrae hacia sí mismo santidad de lo alto y de este modo se torna sagrado. Lo que vemos entonces es lo que estamos diciendo. En la Teshuvah, los mundos espirituales nos asisten. De otra manera, no sería fácil. Nos sería imposible hacer retorno. En lo que sucedió con Adam Harishon, tuvo asistencia de lo alto, y es lo mismo que ocurre con todos aquellos que hemos vuelto en Teshuvah. Hemos recibido asistencia de lo alto y seguimos recibiéndola. Y es lo que ocurrió con los hijos de Korah. Es lo mismo. Leemos de una manera tan llana, simple, y los hijos de Korah no murieron. Y decimos, sí, pero es que ellos hicieron Teshuvah en sus corazones. Suena bastante fácil decirlo. Pero no les fue nada fácil porque, como sabemos, ellos tenían que enfrentarse nada más y nada menos que a su propio padre. Nada fácil. Dice el Midrash, una historia que todos conocen. El Midrash dice, ¿en qué mérito ellos sobrevivieron? Los hijos de Korah. ¿En qué mérito ellos sobrevivieron? Y dice, en sus corazones, los hijos de Korah eran conscientes de la verdad. Cuando Moshe llegó a visitar a Korah en su tienda, mientras la familia estaba sentada a la mesa, oiga esto, los hijos de Korah pensaron, si nosotros no nos levantamos por Moshe,
corrijo, si nosotros nos levantamos por Moshe, ofendemos a nuestro Padre. Si permanecemos sentados, transgredimos la Torá de levantarnos por un Talmid Jajam. Nosotros no violaremos un mandamiento de la Torá, aun si nuestro padre se encoleriza. Por consiguiente, se levantaron en honor de Moshe. Mire qué difícil momento el de los hijos de Korah. Está reunida la familia, Korah, ahí hablamos de Korah, gran erudito, gran cabalista, hombre que tiene ruach, con una percepción espiritual muy, pero muy elevada. Y está ahí la mujer de Korah, están todos los hijos de Korah. Y viene entrando Moshe, entra a la tienda. Los hijos de Korah, acuérdense que son Leviim. Son Leviim, no son ignorantes de la Torá. Ellos saben que hay que honrar al Padre. Ellos saben que hay que honrar al maestro de Torá. Que cuando un maestro de Torá entra hay que ponerse de pie. Y entra Moshe. Si nos ponemos de pie, dijeron, ya vamos a ver cómo nuestro papá, nuestro padre, se encoleriza. Vamos a ver cómo se le desfigura la cara. Pero igual la Torá nos dice que hay que ponernos de pie cuando viene un maestro de Torá. Y dijeron ellos, no, aunque nuestro padre se encolerice, aunque después que se vaya Moshe nos bañe, la agarre contra nosotros, pero no vamos a transgredir un mandamiento de la Torá. Así que Moshe que entra, y los hijos de Korah se pusieron de pie en honor a Moshe. ¿Qué cara pondría Korah? Lo leo de nuevo. ¿En qué mérito ellos se salvaron? ¿O en qué méritos ellos sobrevivieron? En sus corazones los hijos de Korah eran conscientes de la verdad. Cuando Moshe llegó a visitar a Korah en su tienda, mientras la familia estaba sentada a la mesa, ellos pensaron, si nosotros nos levantamos por Moshe, ofendemos a nuestro Padre. Si permanecemos sentados, por otro lado, transgredimos la mitzvah o el mandamiento de levantarse por un Talmid Jajam. Dijeron, nosotros no violaremos un mandamiento de la Torá, aun si nuestro padre se encoleriza. Por consiguiente, se levantaron en honor de Moshe. El cielo tuvo que asistirles. El cielo tuvo que potenciarles. ¿En qué momento? En el momento que tomaron la decisión en sus corazones. Es que ante los mundos o en la presencia de los mundos superiores, todo está descubierto. Y todos estamos siendo vistos y escuchados, aún en nuestros pensamientos y corazones. Todo. Y desde el momento en que los hijos de Korah, en sus adentros, pensaron esto que ya leímos, inmediatamente los mundos superiores se activaron para potenciarles. Porque lo que es el Zohar, y lo reitero por lo menos en la primera parte, nuestros maestros han dicho que correspondiendo a los impulsos de un hombre aquí abajo, están las influencias que él atrae hacia sí desde arriba. Si este impulso lo es hacia la santidad, atrae hacia sí mismo santidad de lo alto, y de este modo se torna santo. ¿Qué se atrae? Una ayuda especial.
una ayuda divina. Ya que casi para cerrar, les recuerdo lo que dicen nuestros Jajamim acerca de la Teshuvah. Voy a leer algo que ya hemos escuchado en otras ocasiones y leeré otras que no hemos oído hasta hoy. Dicen los Jajamim: el que quiera hacer Teshuvah, retorno al Eterno y a la Torah, no debe imaginarse que le resulta inaccesible alcanzar el nivel de los justos por causa de sus pecados. ¿Cómo me voy a elevar si tan enlodado que han dado? ¿Y cómo me voy a elevar? ¿Cómo voy a llegar al nivel de esos grandes si he andado peor que Adán? El que quiera hacer Teshuvah no debe imaginarse que le resulta inaccesible alcanzar el nivel de los justos por causa de sus pecados. Ni lo piensen. Por el contrario, dicen los Jajamim, por su arrepentimiento es amado y querido por el Creador como si jamás hubiese pecado. ¡Wow! Aún más, su recompensa es muy grande, aquí y allá, puesto que después de haber tomado gusto al pecado, se apartó de él, sabiendo dominar a sus instintos. Nuestros Jajamim dijeron: el sitio reservado a los que tornan en Teshuvah es inaccesible, inalcanzable aún a los justos perfectos. O sea que su nivel es superior al de aquellos que jamás pecaron, pues se esfuerzan más que estos últimos por dominar sus pasiones. El que torna en Teshuvah ha de subyugar todo sentimiento de orgullo a la idea que afrentaba a su Creador cuando pecaba y comportarse con extrema humildad y modestia. ¿Qué es lo que nos dice acá? Hay que sentir vergüenza y no andar diciendo: yo quiero dar mi testimonio de lo que yo era antes, y hacerlo hasta con orgullo. Eso es lo que está diciendo que no debe hacerse. Hasta con orgullo, con arrogancia, dando testimonio de quién era yo en el pasado. El que torna en Teshuvah ha de subyugar todo sentimiento de orgullo a la idea que afrentaba a su Creador cuando pecaba y comportarse, es decir, ahora, con extrema humildad y modestia. Y oiga, si personas malas le formulan conceptos despreciables sobre su reprimible pasado, en otras palabras, si a uno que ya hizo Teshuvah, las personas malas le sacan los trapos al sol, le sacan gallos, le sacan a luz su pasado, le echan en cara la vida anterior que llevaba, debe soportar calmamente la ofensa. Debe soportar calmamente la ofensa, y oiga esto, e incluso alegrarse de ello. ¿De qué? E incluso debe alegrarle porque le están sacando los trapos al sol. E incluso debe de alegrarse porque le están sacando su pasado. E incluso debe de alegrarse porque le están sacando a luz su estado de conciencia anterior.
debe de alegrarse. ¿Y por qué? Pues el hecho de recibir insultos con resignación le purifica aún más. En otras palabras, sí es cierto, es cierto. Le purifica aún más, y la vergüenza que siente por los pecados cometidos anteriormente multiplica su mérito. Oiga, así que si le sacan los trapos al sol, calmamente, resignadamente, acéptelo. Con eso estará expiando su pecado. Y al mismo tiempo, eso le eleva espiritualmente. Así que al haber sobrevivido los hijos de Korah por esta teshuvá que hicieron, se cumplió en ellos lo que en vida su padre vio en los mundos superiores. Oiga, ya voy cerrando. En su momento, Korah previó en el mundo espiritual, previó con Ruach HaKodesh que sus descendientes incluirían al famoso profeta Shemuel, así como también a 14 grupos de Leviim, quienes profetizarían con Ruach HaKodesh. La teshuvá de los Benei Korah hizo que se cumpliera lo que Korah, su padre, previó por la Ruach de Hashem en su momento, que sus descendientes incluirían al famoso profeta Shemuel, así como también a 14 grupos de Leviim, quienes profetizarían con Ruach HaKodesh. Así que no solo se salvaron los hijos de Korah, sino que ellos, como veremos en la siguiente clase, fueron potenciados tremendamente para hacer bajar más adelante almas sagradas, almas puras, almas de Leviim, que vinieron para potenciar a sus generaciones. Así que la teshuvá tiene un gran peso en los mundos superiores. Tiene un gran peso en los mundos de arriba. Bien, nos quedamos acá con esta segunda sesión de Torah de la parashá Pinjas, la parashá número 41. En la siguiente vamos a continuar sobre esta misma base de los Benei Korah, y por supuesto estaremos hablando mucho más. De manera que, Be'ezrat Hashem, continuaremos a las 17 horas con 30 minutos, 5 de la tarde con 30 minutos, hora de El Salvador. Shabbat Shalom para cada uno de ustedes. Shabbat Shalom.